Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este programa de Luces en Tiempo de Crisis. Nos encontramos ahora así cara a cara con el Padre Ramiro para poder continuar con este programa. Y si ustedes mal no recuerdan, el último episodio, en el último capítulo, habíamos estado dialogando acerca de la lucha entre el bien y el mal que se da en el mundo y cómo la explicación final para todas las cosas que ocurren, para todos los problemas que vemos a nuestro alrededor, es en el fondo una lucha entre el bien y el mal. Pero bueno, le preguntamos entonces al Padre que está aquí con nosotros, cómo se llama concretamente esto, cómo se da la distinción entre el bien y el mal en el mundo, cómo se realiza esta pelea. Sí, uno escucha mucho de personas que advierten que una acción, un hecho histórico contiene algo de malo, algo de bueno. Hemos visto, o uno ve en la historia y en el presente, cómo hay una mezcla de bien y el mal, acciones buenas y malas, en el orden individual o incluso en el orden político, social, un poquito más universal, ¿no? Bueno, el cristianismo ha dado la clave y el primer punto acá importante es el siguiente. Si analizamos un poquito la historia de un pueblo, la historia universal, la historia de las naciones, advertimos, visto con un poquito de perspicacia y fineza, los grandes historiadores lo han advertido. Belloc, por ejemplo, Hilaire Belloc habla de este tema, que a veces se hace muy patente la historia como que hay un orden. En las acciones buenas hay un orden, en las acciones malas hay un orden. Si hay un orden, hay un principio muy antiguo, filosófico, de Aristóteles, dice, si hay un orden, hay un ordenador. En otras palabras, el cristianismo ha aclarado eso que era un misterio y que los griegos hablaban de pasiones de los dioses, cada uno tenía su clientela, sus amigos, y esas pasiones de los dioses hacía que explicaran los conflictos de la tierra. En el fondo hay una idea muy, muy interesante acá, y es que la historia, para entender la historia hay una inteligencia y hay alguien, si hay una inteligencia hay alguien que tiene que ver con la historia, hay alguien. No son hechos fortuitos, no son explicaciones por leyes de la naturaleza, ni leyes económicas como quiso explicar Marx, ni leyes psicológicas como Fromm, qué sé yo, todos esos intentos de darle inteligibilidad a la historia. Bueno, primer punto que aclaró el cristianismo, que recuerdan los protagonistas de la historia, bueno, el hombre es en cierto sentido el menos importante, pero no es tan menos frente al espíritu del mal. Es decir, en la visión cristiana hay dos inteligencias que de alguna manera son superiores. Una es la del demonio, que tiene injerencia, después vamos a dedicarle un temita aparte, y otra inteligencia, la divina, obviamente está por encima de todos. Pero las acciones malas, si vemos un orden en ellas, y si estudiamos la historia es muy claro el orden o el desorden, y por otro lado otra inteligencia que es la divina, que resplandece no solamente en la naturaleza, en las leyes de la naturaleza, sino en las cosas humanas, sin lesionar, anular la libertad humana. O sea, primer punto, las acciones buenas y malas tienen una inteligencia detrás, tienen una cabeza. De hecho, Cristo al demonio lo llama príncipe de este mundo. Y San Pablo, por otro lado, por citar dos textos nomás, pero es un tema muy conocido, a Cristo lo llama recapitulador. O sea, el mundo ha quedado, el cosmos ha quedado desordenado, caótico, y Cristo vuelve a ser cabeza del universo y de los hombres, incluso del malo y de los malos, cabeza de todo. Recapitular significa volver a poner cabeza. Primer punto. Estrictamente, ¿cómo se dividen los hombres? Bueno, la sociología la divide de una manera, las etapas históricas, el que ha estudiado sociología, etcétera, ponen de relieve mucho a un tal Comte,
que habla de etapas históricas, donde para entender las acciones humanas, la historia, hay como distintas etapas. En la antigüedad que había ignorancia, creíamos que eran las divinidades. Después, la era filosófica, fuimos a principio más hondo, y ahora nos dimos cuenta que para entender la historia hay que ir a las leyes, llamémosle casi mecánicas, biológicas. O sea, un retroceso. Bueno, en otras palabras, lo que separa a los hombres y las acciones de los hombres son las acciones morales. Obrar bien o obrar mal. Cuando ese obrar bien y obrar mal no solamente es de un individuo, sino de una sociedad. Una sociedad puede tener hábitos malos. Hábitos malos. Si el mundo entero acepta, o gran parte acepta la cultura gay, se convierte en un hábito social, no un hábito personal. Y eso es mucho más grave. Bueno, en otras palabras, lo que divide a los hombres son las acciones buenas y malas. San Agustín tiene una fórmula genial. Dice, 2 amores construyeron 2 ciudades. 2 amores, lo que nos divide es el amor. Construyeron 2 ciudades. El amor de sí, y yo le pongo una glosa, que cuando va creciendo llega al desprecio de Dios, molesta a Dios. Creo en Dios, pero me molesta. No es el ateo, es como un paso más del ateísmo. Construye la ciudad del mundo. El amor de Dios, que en la medida que va creciendo llega al olvido, al desprecio de sí, a la abnegación, construye la ciudad de Dios. En otras palabras, las acciones humanas, más humanas, que es la inteligencia, y el paso siguiente es el acto de voluntad, que sigue la inteligencia, o sea, las decisiones humanas construyen, lo queramos o no, lo advirtamos o no, nos hacemos ciudadanos de 2 reinos. El reino de Cristo, el reino de los cielos, una palabra familiar para nosotros, y otro reino, que tiene un príncipe, que tiene una cabeza. Ya lo vamos a ver un poquito más, el tema aparte, que es el demonio. Segundo punto, lo que nos separa son los amores. Las decisiones o los amores que están detrás de las grandes decisiones, buenas o malas. O sea, las acciones buenas o malas. Padre, en esta separación de de los amores que hay para una ciudad o para la otra, ¿es el mismo grado de pertenencia de todas las personas que están allí? ¿Todas están de la misma manera en una ciudad o en otra? Hay que tener cuidado. Este tema hay que hacer tal vez varias aclaraciones, ¿no? Por ejemplo, el marxismo es curioso, porque el marxismo es casi una religión invertida, materialista, y toma muchos elementos, en parte por su tradición judía, su origen judío del marxismo. Marx era judío. Esa división entre el mundo, entre 2 ciudades. San Ignacio era 2 banderas. San Agustín habla en un libro célebre, insuperable, se llama De Civitate Dei, la ciudad de Dios. Es un tratado largo. San Agustín allá en el siglo IV, V, en esa época está muy tempranamente, se puede decir, San Agustín tomó de la escritura este gran tema. Bueno, Marx habla que el mundo se divide dialécticamente. Y para él, qué sé yo, para un marxista, digamos, de hace 30, 40 años, Nueva York era la capital del mal. Y Moscú, obviamente, o para los latinoamericanos, Cuba era la ciudad del bien, el paraíso en la tierra, anticipado. Bueno, esa división es absolutamente falsa, pero toma algo y lo caricaturiza de lo que es la realidad. Entonces, esa separación no quiere decir que los hombres malos o buenos. San Agustín aclara muy bien un tema, repito, que San Ignacio lo retoma en el siglo XVI, en 2 banderas. En los ejercicios de San Ignacio aparece como un tema clave. Hay grados de pertenencia. O sea, las acciones malas del hombre pueden ser pecados, llamamos pecados a las acciones malas, pueden ser pecados de fragilidad, de los cuales uno puede volver, si se quiere, fácilmente. Hay pecados de malicia. Es más complicado porque van tocando más el acto más libre, es más libre. El pecado de debilidad me arrastran las pasiones. El pecado de malicia es más frío.
Y dentro de los de malicia están los súper de malicia, que la Escritura lo llama pecados contra el Espíritu Santo, y una frase tremenda de Cristo, que no tienen perdón ni en la otra vida, eso es obvio, ni en esta. O sea, se hace difícil el retorno. Y yo quiero agregar algo, cuando el pecado se hace social, repito, se hace cultura, todos lo viven, entonces se hace más difícil de percibir. San Agustín dice, cuando todo el mundo se acostumbró a obrar el mal en algo, eso malo ya no me parece malo o no me parece tan malo. Entonces hay muchos grados de pertenencia a la ciudad del demonio, a la ciudad del mundo, a la ciudad del hombre, a la ciudad anticristiana, digamos. Y hay grados de pertenencia a la ciudad de Dios, obviamente, porque hay infinitos grados de caridad, de santidad, de perfección. Entonces, según esos grados de malicia o de hábitos malos o hábitos buenos, será mi pertenencia más al corazón de las ciudades y mi posibilidad de pasar de una a otra. Pues viene acá San Agustín, dice, yo puedo pasar de una ciudad a otra. Estoy en pecado, me convierto, paso a la ciudad de Dios, retrocedo, paso a la otra ciudad, bueno. O sea, y además acá no se trata de ciudades físicas, Nueva York, Moscú, La Habana, París, Buenos Aires, el internado. Acá se trata de algo que solamente ve Dios. San Agustín dice, transitamos las mismas ciudades, frecuentamos los mismos comercios, las plazas públicas, etc. Estamos unidos en los cuerpos, pero separados en los corazones. Dios ve lo que son suyos, ¿no? Sí, bueno, entonces esta ciudad tiene distintos grados de pertenencia. Sí. Ahora, otro punto más importante es que, digamos, esta ciudad, vamos a dedicarle un tema, el tema del mundo que se llama, ¿no? Esta ciudad del mundo, así como la ciudad de Dios, que no es identificable físicamente, no es que un barrio sea de la ciudad de Dios y un barrio de la ciudad del mundo, Civitas Dei y Civitas Mundi, estamos mezclados. Pero esa ciudad del mundo, esa ciudad del demonio, se percibe, se olfatea, porque tiene como un espíritu. Postergo un poquito la explicación de esto, lo enuncio nomás, pero tiene ciertos como principios, así como el reino de los cielos tiene principios, tiene un espíritu, el Espíritu Santo, tiene una unidad. Y esa unidad la dan las virtudes, pero sobre todo la caridad, que es, según las palabras de San Pablo, vínculo de perfección. O sea, lo último que une, la unión más alta, más perfecta que un cristiano tiene, no solamente unidad interior, unidad con los otros y unidad con Dios, ese triple vínculo lo da la caridad, que supera esas dificultades de la caridad, que es la envidia, que es la asidia, que es el aguantar al enemigo, digamos, el amor al enemigo, al que no soporto, al que no trago, supera todo eso. Entonces, la ciudad de Dios se percibe, se olfatea, ambientes cristianos, ambientes sanos, santos, se olfatea, se ve, el cristiano tiene el sensu fidei, esto es un buen ambiente, es un buen agrupación o ambiente humano, ¿no? Y a su vez se olfatea la ciudad del mundo, pues tiene los principios contrarios, autosuficiencia, orgullo, fastidio de la verdad, fácilmente se caricaturiza lo bueno, se ridiculiza lo bueno, se facilita, se hace simpático lo malo, ya vamos a ver, se deforma la verdad, sabios para el mal, dice la Escritura, y tontos para obrar bien. Bueno, hay una cantidad de rasgos, características de este espíritu del mundo. Hay un espíritu de la ciudad de Dios, que es el Espíritu Santo, que es la caridad, y hay un espíritu del mundo, que es todo lo contrario. Vamos a detallarlo después, ¿no? Entonces hay dos como leyes espirituales que rigen ese mundo, que hay que olfatearlas, percibir, no están enunciadas. Bueno, la de la ciudad de Dios está enunciada. Son los mandamientos, son los consejos evangélicos, son toda
podría decir, la ley de la gracia, la ley de cristiana, ¿no? Bueno, ahora otro aspecto más, si damos un pasito, es que son irreconciliables. ¿No? Uno ve estos intentos falsos, ridículos, imposibles, ¿qué hay de común entre Cristo y Belial? Dice San Pablo. Es tremendo, Belial el demonio. ¿Qué hay de común entre Cristo y el demonio? No se van a poner de acuerdo en nada, jamás, ni lo intentemos. Por eso de ese intento masónico de querer unir todas las religiones, todos los cultos, yo diría hoy todas las ideologías, es imposible porque es querer unir la luz y las tinieblas. Es imposible, si hay luz no hay tinieblas. Una pregunta con respecto a eso, padre. En este último tiempo la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo para poder acercarse al mundo, rescatar al mundo. ¿Cómo se explica que la Iglesia haga eso si son irreconciliables el mundo y la Iglesia? Sí, ya lo aclaró desde el Génesis. Pongo guerra, enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje. O sea, empezó una guerra. Eso lo habíamos visto en charlas anteriores. Empezó una guerra. Sí. Entonces, no es que hay que distinguir entre el mal, el error y la persona. Es una distinción importante. O sea, la misión de la Iglesia es recuperar a todos, los hombres. Entonces, hay que unir dos sentimientos, o mejor dicho, hay que distinguir y cultivar dos sentimientos de caridad hacia los hombres. Hay que distinguir el error del que yerra, se suele decir, ¿no? De caridad y de tristeza, si está alejado, la persona que está en el camino del mal, en el camino mundano, el camino que termina en la condenación, ¿no? Pero hay que sentir horror, fastidio, fobia, ira, enojo, odio hacia el mal. El mal no puede ser amado. Entonces, ese intento de hoy de querer unir ideas buenas con malas, es muy sutil, no es imposible. Entonces, lo que quiere la Iglesia es recibe a todos los que se convierten. El pecador, para la Escritura, no es el tipo que viene y es recibido con sus pecados, con sus malos hábitos. El pecador es aquel que está enfermo en el alma, pero quiere convertirse, quiere sanarse. ¿Se acuerdan de Cristo? Le dice a la mujer, vete y no peques más, a la adúltera. No le dice, seguí en adulterio. Entonces, hay una confusión, si se quiere, sutil, es una confusión más típica del mundo, que quiere hacer una especie de superreligión de las religiones, una superideología de todas las ideologías. Y Cristo diría, no, el que no está conmigo está contra mí. Acá hay principios, ideas, que es la verdad de las cosas, que lleva a Dios. Y hay cosas que alejan de Dios. No puedo juntar el bien con el mal, la verdad con el error. Hoy todo es tan subjetivo, mi verdad, tu verdad. Bueno, olvidemos eso y unámonos todos los hombres en un punto en común. Esto es un planteo falso. Para poder unirnos los hombres, necesitamos que los hombres adhiramos a la verdad y al bien, para decirlo en dos palabras, ¿no? No hay que llamar al mal bien ni al bien mal. Bien. Padre, entonces, bueno, Cristo ya lo aclaró. Sí. Y bueno, hoy es una idea que está circulando mucho. Es una vieja idea masónica del siglo XVIII, es rarísimo, pero está avanzando. Pero bueno, las Naciones Unidas, todos estos grandes organismos internacionales pretendían unir los pueblos por encima de sus creencias, etc. Pero bueno, los últimos pasos que ha dado las Naciones Unidas es menos el catolicismo, porque va contra los derechos humanos. ¿Ven? Ahí aparece la figura del otro, del diablo, que no va a el demonio no va a renunciar, no puede convertirse, ni va a renunciar a sus principios. Y lo que va a sembrar, lo que va a inculcar, lo que va a meter en la cabeza de los hombres, siempre es malo. Y Cristo dijo, miren, con él no hay remedio. Así que no sean ingenuos, no sean tontos, porque este intento es imposible, ¿no? Otra pregunta que se me venía a la cabeza y es la siguiente. Hay guerra entre el bien y el mal. Hay guerra entre las dos ciudades.
Eso significa que las dos ciudades tienen un equilibrio perfecto una con la otra. El bien y el mal pesan lo mismo, como si fueran dos boxeadores con el mismo peso en un ring. Está bien. Eso es la gran pregunta de los antiguos paganos, si había dioses buenos y malos. Eso aparece muy claro en las, llamémosle, teologías de Oriente, de los persas, por ejemplo, los viejos dioses, Hormuz y Arimán, en todas las, llamémosle, teologías paganas. Ellos no distinguían cómo, si existe el mal, tiene que haber alguien, una inteligencia y alguien que lo promueva, y del bien también, pero ¿cómo se equilibran esas fuerzas? El cristianismo lo resolvió. El malo, el demonio, tiene su poder, pero es muy relativo. Dios va a estar siempre por encima de él. Ese es el gran principio. Por eso, San Agustín, muy inteligentemente, no llamó las dos ciudades. Solemos hablar así. Pero en la obra de San Agustín se llama De Civitate Dei, la ciudad de Dios. Dice, la única que es ciudad, porque una ciudad es donde el ser humano, el espacio, el vital, el territorio donde el ser humano vive y puede desplegar su vida y lograr todos los medios que necesita para llegar a su plenitud. La ciudad terrena. Bueno, el reino de los cielos es una ciudad donde uno llega a su plenitud en una vida infinitamente superior, que es la vida divina, la gracia, ¿no? Entonces, ¿la que es ciudad propiamente? Porque hay concordancia, sintonía, acuerdo, un mismo fin. Lo que nos une es el mismo fin en todos los ciudadanos. Y la ciudad del mundo, San Agustín dice, no es la ciudad. Y tiene una expresión muy dura. Es la cloaca de la ciudad. Dice, todos los pueblos, todas las ciudades tienen un lugar, llamémosle el basurero o la cloaca, donde van los residuos. Bueno, esa es la Civitas Mundi. El infierno, en último término, que es el final de esta Civitas Mundi, es una cloaca. Es el lugar donde van todos los desertores, los que han fracasado y los que se han autodestruido humanamente. O sea, no es una ciudad, no hay una concordia, no hay un fin común que los una. Lo que nos une es el fin, es Dios, ¿no? Allá están todos peleados, están todos divididos, entre los demonios están todos peleados. Así que imagínense ese clima, ese ambiente que habrá en el lugar donde solamente existe en su plenitud la ciudad del mundo. Es decir, esto, para entenderlo bien, ¿cómo termina? Uno termina en el infierno y otro termina en el cielo, ¿no? Para entender estas dos ciudades que están superpuestas, mezcladas, porque los hombres somos seres complejos. Bueno, le agradecemos al Padre entonces la explicación que hemos escuchado acerca de las dos ciudades, y queda entonces para la próxima vez que nos reunamos analizar el espíritu que anima a la ciudad del mundo, a la Civitas Mundi, y que es el espíritu mundanal, el espíritu mundano del que tanto habla el Evangelio. Entonces, bueno, Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima, si Dios quiere.